Chicos, aquí viene la tía Lorena para contarles una historia que se llama Perdido y Encontrado. Hoy tenemos un versículo para memorizar que dice así: Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, y se encuentra en Lucas 2:52. El mensaje de hoy nos dice que aprendemos para poder ayudar a otros. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la escuela sabática y en la iglesia? ¿Cantar himnos o dar ofrendas? ¿O tal vez escuchar historias acerca de Jesús? Sabes, Jesús iba a una pequeña iglesia en su vecindario los sábados. Pero una vez al año, su familia iba a una iglesia muy grande llamada Templo. El templo estaba en una gran ciudad llamada Jerusalén. Allí mucha gente celebraba la Pascua, que tenía el propósito de recordarles cuando Moisés sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Un año, en el gran templo, los maestros hablaron con Jesús. Él les hizo muchas preguntas. A los maestros les gustaron las preguntas de Jesús. Pronto fueron los maestros los que empezaron a preguntarle cosas a Jesús. Se quedaron sorprendidos porque sabía mucho. Los maestros pensaban que solo aquellos niños que iban a la escuela especial de ellos podían saber tanto acerca de Dios. Cuando el día especial terminó, los padres de Jesús salieron para su hogar, pero Jesús no estaba con ellos. Pensaron que andaba caminando con sus amigos. Después de haber viajado todo un día, lo buscaron pero no lo encontraron. «Tenemos que volver a la ciudad», dijo María a José. «Tenemos que encontrar a Jesús». Ya habían viajado todo un largo día, así que les llevó bastante tiempo llegar de nuevo a Jerusalén. En la ciudad, María y José buscaron a Jesús por todas partes. «¿Han visto a nuestro hijo Jesús?», le preguntaban a la gente, pero nadie lo había visto. Finalmente, María y José decidieron buscar a Jesús en el enorme templo. Y allí encontraron a Jesús hablando con los maestros del templo. María se sintió aliviada, pero también estaba confundida. Cuando salieron de la ciudad y comenzaron el camino hacia su casa en Nazaret, María y José hablaron con Jesús acerca del tiempo que había pasado con los maestros del templo. María estaba muy contenta de tener a Jesús con ella de nuevo, pero quería que él supiera que habían estado muy preocupados por él. «Jesús, ¿por qué hiciste eso?», le preguntó María. «Te hemos estado buscando por todas partes». «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Jesús. «¿No sabían que debo estar donde está la obra de mi Padre?». María y José no entendieron lo que les quiso decir. «¿Entiendes tú lo que quiso decir Jesús? ¿Qué clase de obra se hace en una iglesia?». Sí, la gente aprende acerca de Jesús. Eso era lo que Jesús estaba haciendo en el gran templo. Estaba aprendiendo acerca de Dios, y ahora él sabía que Dios era su verdadero Padre, y sabía que ayudaría a la gente cuando creciera. Hola chicos, aquí viene la tía Lorena para contarles una historia que se llama Perdido y Encontrado. Hoy tenemos un versículo para memorizar que dice así: Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, y se encuentra en Lucas 2:52. El mensaje de hoy nos dice que aprendemos para poder ayudar a otros. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la escuela sabática y en la iglesia? ¿Cantar himnos o dar ofrendas? ¿O tal vez escuchar historias acerca de Jesús? Sabes, Jesús iba a una pequeña iglesia en su vecindario los sábados. Pero una vez al año, su familia iba a una iglesia muy grande llamada Templo. El templo estaba en una gran ciudad llamada Jerusalén. Allí mucha gente celebraba la Pascua, que tenía el propósito de recordarles cuando Moisés sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Un año, en el gran templo, los maestros hablaron con Jesús. Él les hizo muchas preguntas. A los maestros les gustaron las preguntas de Jesús. Pronto fueron los maestros los que empezaron a preguntarle cosas a Jesús. Se quedaron sorprendidos porque sabía mucho.
Los maestros pensaban que solo aquellos niños que iban a la escuela especial de ellos podían saber tanto acerca de Dios. Cuando el día especial terminó, los padres de Jesús salieron para su hogar, pero Jesús no estaba con ellos. Pensaron que andaba caminando con sus amigos. Después de haber viajado todo un día, lo buscaron pero no lo encontraron. «Tenemos que volver a la ciudad», dijo María a José. «Tenemos que encontrar a Jesús». Ya habían viajado todo un largo día, así que les llevó bastante tiempo llegar de nuevo a Jerusalén. En la ciudad, María y José buscaron a Jesús por todas partes. «¿Han visto a nuestro hijo Jesús?», le preguntaban a la gente, pero nadie lo había visto. Finalmente, María y José decidieron buscar a Jesús en el enorme templo. Y allí encontraron a Jesús hablando con los maestros del templo. María se sintió aliviada, pero también estaba confundida. Cuando salieron de la ciudad y comenzaron el camino hacia su casa en Nazaret, María y José hablaron con Jesús acerca del tiempo que había pasado con los maestros del templo. María estaba muy contenta de tener a Jesús con ella de nuevo, pero quería que él supiera que habían estado muy preocupados por él. «Jesús, ¿por qué hiciste eso?», le preguntó María. «Te hemos estado buscando por todas partes». «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Jesús. «¿No sabían que debo estar donde está la obra de mi Padre?». María y José no entendieron lo que les quiso decir. ¿Entiendes tú lo que quiso decir Jesús? ¿Qué clase de obra se hace en una iglesia? Sí, la gente aprende acerca de Jesús. Eso era lo que Jesús estaba haciendo en el gran templo. Estaba aprendiendo acerca de Dios, y ahora él sabía que Dios era su verdadero Padre, y sabía que ayudaría a la gente cuando creciera.